Todo este tema del conflicto armado en Colombia deja unos protagonistas, tristes protagonistas, que son las víctimas de la guerra que hay en todo el planeta. Pues hoy vamos a hablar con un personaje, con un sacerdote que ha trabajado con víctimas de la guerra en otra parte del planeta, en una guerra completamente distinta a la que hemos vivido en Colombia, pero que sí ha vivido al lado de esas personas y de esos personajes la guerra en carne propia. Es una guerra que además, digamos, mucho no la hemos sentido, no la hemos padecido, porque además tiene motivos y razones muy diferentes y complejas comparándola con la nuestra. Es la guerra en Irak, que inició con la ocupación en el año 2003 por parte del gobierno de George Bush y aliados, persiguiendo lo que supuestamente sería la posesión de armas químicas por parte del gobierno de esa época, y que se supone que ya terminó con la retirada de las tropas en 2011, pero que ha dejado otro tipo de secuelas que nunca, digamos, más bien pararon, y es la guerra religiosa que se vive en ese país y de la que han sido víctimas miles de personas, la persecución a los cristianos en Irak. El padre Luis Montes está con nosotros a esta hora de la mañana. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, padre. Usted está en Bogotá precisamente dando a conocer ese trabajo que realiza como misionero con refugiados en Irak. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted con esos refugiados en Irak? Yo llegué a Irak en el 2010, así que son 5 años y medio, y todo el trabajo con las víctimas se ha incentivado sobre todo desde hace 2 años con la llegada de los refugiados perseguidos por el Estado Islámico al campamento Virgen María de Bagdad, y ahora en el norte también con la innumerable cantidad de campamentos de refugiados cristianos en la ciudad de Erbil. Padre, uno siente que esa guerra va cogiendo cada vez alcances inimaginables. ¿Cuáles son las primeras impresiones que recibe usted de las personas que llegan a recibir esa ayuda suya y de las personas que trabajan con usted? Sí, es un trabajo difícil en el sentido que es duro ver el sufrimiento de la gente. La gente está desesperanzada en el sentido de que ya no confía en nadie de los poderes del mundo, porque todos los han traicionado. Es un pueblo que ya está cansado de tanta guerra, tanta violencia, pero a través del conflicto entre las etnias chiitas, entre las secciones chiitas y sunitas del país continúa y no parece que vaya a terminar, ¿sí? Por eso es que la gente, por ejemplo, los cristianos están huyendo, ¿no? En el 2003 había 1,5 millones de cristianos, ahora quedan 300.000 y se siguen yendo, por lo cual es duro para los cristianos pensar que el cristianismo está desapareciendo de ese país, ¿no? La gente que trabaja con nosotros lo hace con muchísima generosidad, como todos los que están allí. La iglesia allí se esfuerza muchísimo. Sí, hay nuevas vocaciones, jóvenes sacerdotes que podrían irse y prefieren quedarse en el país para ayudar. El trabajo que está haciendo es hermosísimo, con mucha ayuda de afuera. Por supuesto que no es suficiente porque la magnitud de la tragedia no lo permite, pero a agencias como la que me ha invitado a mí aquí a Colombia, que es Ayuda a la Iglesia que Sufre, están haciendo una labor hermosísima desde afuera, y bueno, en ese sentido nos da más fuerzas para seguir trabajando, ¿no? Claro. El padre Luis Montes llegó a Irak, como dice él, hace 5 años y medio, pero estuvo en Tierra Santa, estuvo en Jordania, estuvo en Egipto 7 años, y pues llegó a ayudar a los cristianos. Hay que decir que Irak obviamente está siendo dividido por el Estado Islámico y en este momento se está tomando el norte. Cuando usted dice, dentro de todo lo que se investiga, de lo que usted está haciendo, que pues van a terminar, o el Estado Islámico va a terminar desapareciendo, como desapareció Nerón y como desaparece todo el mundo cuando se mueren esos líderes, pero esto parece no acabar. Usted mismo habla de 18 atentados diarios en distintas partes de Irak. ¿Sí cree que eso realmente vaya a tener un pronto fin? No, yo no creo que vaya a tener un pronto fin porque no se ve que se pongan los medios para que haya un pronto fin. El Estado Islámico va a durar todavía un tiempo, no sabemos cuánto, porque depende no solamente del gobierno iraquí, sino de la intervención de agentes externos a la, ¿cómo se llama? A la gente local, ¿no? Uh-huh. O sea, por Turquía han entrado terroristas a Siria todo el tiempo, y hasta ahora no se ha cortado. Mientras ese tipo de cosas no se corten, mientras no dejen de comprar el petróleo, va a ser durísimo terminarlos. El tema es que es una fuerza totalmente destructiva, no crea nada, no tiene ningún tipo de futuro. Pero mientras dure sigue siendo un daño impresionante. Claro. Y mientras no se acaben las injusticias en la zona, va a desaparecer el Estado Islámico y después va a aparecer otro grupo, como pasa todo el tiempo allá, ¿no?
El tema es que la injusticia profundizada permanentemente ayuda a la captación de terroristas. Padre Montes, ¿cómo es la tarea suya diaria ahí en esa zona? Las imágenes que nos llegan acá y las noticias que nos llegan a América Latina del terror que ejerce Estado Islámico, pues es brutal. Hemos visto degollamientos de personas en vivo, hemos visto cómo le prenden fuego a seres humanos y transmiten eso en internet, hemos visto cómo ahogan niños, cómo meten personas en jaulas y las ahogan. Teniendo en cuenta todo ese ambiente terrible, hostil que rodea la situación en Irak, ¿cómo es el trabajo suyo? Es decir, ¿cómo un sacerdote llega y se expone sabiendo que los católicos, el cristianismo, es blanco de la persecución de Estado Islámico? El trabajo suyo diario allí, ¿cómo es? ¿Cómo se protege usted? ¿Cómo hace para que Estado Islámico no sepa que usted está en esa tarea, por ejemplo? Sí, el Estado Islámico ha tomado toda una región muy grande, pero ha tomado toda una región sunita, o sea, de donde están musulmanes sunitas, que son lo mismo que ellos, o sea, sunitas. En las zonas chiitas, por ejemplo, como Bagdad, no pueden entrar, no tienen fuerzas para entrar, por eso los atentados, ¿sí? Y los atentados, bueno, ellos utilizan los criterios para hacerlos, de diversos criterios, por ejemplo, donde puede hacer más daño, o donde pueden hacerlos, porque hay bastante control, ¿no? Las iglesias tienen cierta protección, pero el tema es que cualquiera está expuesto en cualquier momento, ¿no? O sea, uno va al mercado y no sabe si vuelve, porque si hay uno en el mercado se acabó todo, ¿no? Yo tuve una explosión a vuelta en la verdulería que está al lado de mi casa, reventaron todos los vidrios de la casa, si yo estoy comprando verduras no estaría acá, y eso es un riesgo que le pasa no a mí como católico, sino a todo el mundo, digamos, ¿no? Claro. Por supuesto que a nosotros nos intentarían atacar más, pero también es cierto que no es su poder ilimitado, ¿no? Claro, digamos que hay una situación, como para entenderlo mucho más fácil, es que el Estado Islámico llega, persigue a los cristianos que son obligados a convertirse o a morir, y también a otras minorías o a otros musulmanes también, que ellos creen que no están viviendo el islamismo como tienen que vivirlo. Usted tiene una frase, claro, usted tiene una frase muy interesante, porque cuando uno ve esos horrores, esas fotografías de esos terroristas con todas las cabezas de seres humanos degollados detrás, usted dice en una entrevista que a usted le dicen, ¿y usted qué hace allá? Pero usted contesta algo que es muy curioso, dice, ¿y qué hacen ustedes que no están acá? ¿Cómo puede uno hacer algo en una situación tan absolutamente difícil? No, es que el bien que se hace es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. O sea, nosotros realizamos nuestra actividad como sacerdotes, los consuelos de la región, la predicación, catequesis, tenemos niños del joven, niños, grupos de niños, tenemos monaguillos, todo eso se realiza, ¿no? Pero además de eso tenemos la posibilidad de ayudar a gente que ha perdido todo, ¿no? Para los iraquíes la presencia de extranjeros que vienen en un momento que todos ellos abandonan el país, vienen al país para ayudarlos, es una enorme esperanza, ¿no? O sea, para nosotros es una obra por la cual ciertamente vale la pena dar la vida, ¿no? Ninguno de los que estamos allá nos queremos ir, ¿no? Padre, además de, digamos, otros religiosos, otros sacerdotes que estén con usted, ¿quiénes son los voluntarios que van hasta Irak? ¿Quién los apoya, además, económicamente para estas misiones? Y ayuda económica recibimos de varias partes del mundo. Como les dije, la Fundación Ayuda que Sufre es la que más ayuda de lejos, ¿no? Se mueven muy bien en todo el mundo, aquí tienen oficina en Colombia, en Bogotá, se mueven muy bien en todas partes del mundo, son ellos los que organizan, por ejemplo, la jornada de oración hoy en el seminario a las 6 de la tarde aquí en Bogotá, y con ese tipo de acciones dan conciencia a la gente de lo que está pasando y se recibe ayuda. Ciertamente que excede, no es tan grande la magnitud, pero son muchas las agencias católicas que ayudan, ¿no? Voluntarios van a Erbil de distintas partes del mundo, jóvenes entusiastas que van por unos meses, algunos van a dar clases de inglés, otros van a jugar con los niños, o sea, cada cosa sirve, ¿no? Hay un payaso italiano, muy amigo nuestro, va todos los años a Bagdad, y lo único que hace es ir a hacer reír a los niños, que para ellos es una terapia muy importante después de las cosas que han visto, ¿no? Claro. Es decir, ayuda se consigue, ¿no? Lo que pasa es que la tragedia es tan grande que nos hace falta muchísimo más. Lo que yo he visto es que la gente cuando conoce se solidariza.
Y a nosotros, a nuestro Facebook Amigos de Irak, nos llegan mensajes de apoyo todo el tiempo, a través de ellos nos llegan donaciones, y cuando yo le comento a los jóvenes a la gente de Irak, a nuestros fieles, si gente de Colombia están rezando por ustedes, mandan saludos, esto, lo otro, para ellos es un gran consuelo, ¿no? Porque como siempre repito, sufrir solo es muy duro, ¿no? Sí. Y muchas veces se sienten abandonados. Padre Montes, como bien sabe usted, el país está entrando en una nueva etapa. Se acaba de firmar o de anunciar por lo menos un acuerdo con las FARC, una guerra que ha durado 50 años, que ha dejado cerca de 7 millones de víctimas en estos 50 años, que ha dejado más de 220.000 muertos, que ha generado mucho dolor y una situación tan terrible o peor como la que se ha vivido en Irak. Con su experiencia, ¿qué cree que podría hacerse en Colombia para acercar a las partes, para curar el dolor, para pasar la página? Sí, mire, yo hablo del Medio Oriente porque conozco. Y de Colombia, la verdad, no conozco. He estado acá una semana, he escuchado opiniones encontradas al tema del Tratado de Paz. Rezo porque Colombia pueda encontrar la paz, porque sé lo que significa la guerra, sé el dolor que hay detrás de cada muerto, de cada herido, sé cómo el odio crece con los años, pero rezo para que la paz se consiga realmente con justicia, ¿no? Porque una paz sin justicia va a implicar una guerra en el futuro, y eso es una experiencia que tengo de Medio Oriente permanentemente, ¿no? Se hacen acuerdos de paz, se llegan a treguas, y después se vuelve, ¿no? Sí. No voy a opinar en concreto del tratado, porque no lo conozco, ¿sí? Pero lo que sí aseguro para todo el pueblo colombiano, que me ha recibido acá estupendamente, que me han dado ganas de volver. Todavía no me voy, ya quiero volver. Rezo para que encuentren un camino de verdadera paz, donde reine la justicia y donde finalmente el perdón pueda sanar los corazones que están sufriendo tanto, porque la verdad que sin perdón la vida en esta tierra se hace muy dura, ¿no? Yo conozco de primera mano cristianos que han perdonado atrocidades que le han hecho, y veo la paz con la que viven después de haber perdonado, y eso es lo que deseo para todo el pueblo de Colombia. Muchas gracias, padre. Pues bueno, para quienes están llegando a la sintonía, les contamos que estamos hablando con el padre Luis Montes, es argentino, vive en Irak y ayuda, como él mismo dice, a mantener la esperanza y acompañar a todos los cristianos víctimas de esa guerra con el Estado Islámico. Pero tiene una vida personal muy chévere, es decir, su familia es muy particular. Su mamá es religiosa hoy. Después de haber quedado viuda, hoy es monja en la Argentina. Tiene 2 hermanos más religiosos, son 3 sacerdotes en total. Uno de sus hermanos ya murió y pues obviamente sus otros hermanos viven también en Argentina ya organizados como familia. Usted prácticamente el menor, ¿verdad, padre? Sí, yo soy el sexto y somos 7. Son 7, pero bueno, ¿cómo se siente uno con mamá monjita? Yo quiero saber eso, me parece muy tierna la historia. Bueno, para mí fue un gran alivio cuando ella entró en el convento, porque cuando falleció mi papá, yo la vi meses después y estaba muy, muy triste, yo pensé que se me iba, así que fue un gran consuelo con todas las monjas, ¿no? Sí. De todos modos, ahora sí se me ha ido, antes de Pascua falleció, así que ahora está continuando su vida de ayuda a nosotros, sus hijos, y a la gente que la quería tanto desde el cielo, ¿no? Bueno, usted como muy pocos podrá poner un retrato con su mamá religiosa, eso es una cosa, yo vi el video y me pareció precioso, ella muy anciana, pero la verdad muy enternecedor. Bueno, usted habla 3 clases de árabe, fue lo que alcancé a investigar, estudió 2 años intensivos, 8 horas diarias árabe, para poder aprender el árabe clásico, pero usted después aprendió el árabe de Egipto y no me acuerdo cuál otro. El primer árabe coloquial que aprendí es el de todo lo que sucede en Jordania, en Palestina. Después, cuando llegué a Egipto, sumé el egipcio, que es el que más hablo actualmente. Y ahora en Irak estoy asimilando el iraquí, ¿no? O sea, en realidad no hablo 3 árabes coloquiales, hablo un árabe coloquial mezclado de 3. Dios mío. Imagínese. Pero es que además, esa es una verdadera vocación, uno decidir estudiar 8 horas diarias para llegar hasta allá. Importante. Le entienden, y además habla inglés y además habla italiano, y eso lo hace para relacionarse con extranjeros y con misioneros. Ay, discúlpeme, padre, la pregunta, ¿usted cuántos años tiene?
46. 46 años, muy joven, muy joven. Se fue desde los 18 de sacerdote, para que vea que le seguí la pista, padre. ¿No? Y de los 26 ya comenzó por allá lejos en Oriente Medio, ¿ah? Mejor dicho, un trabajo. A los 18 entré en el seminario, a los 26 me ordené sacerdote y ahí me fui para Medio Oriente. Lo tenía clarísimo entonces desde el principio, padre. Sí, Dios me llamó y bueno, eso, vocación. Dios sabe hablar a los hombres y les dice lo que quiere, solamente hay que estar atentos para escucharlo. Padre, pues muchas gracias por su tiempo, bienvenido siempre a Colombia. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos. Gracias, 11:21, me quedo con una frase de el padre Luis Montes. Una paz sin justicia es una guerra en el futuro. Ese es el principal. Tiene muchas frases, Mónica. Mire que en las preguntas... Pero en ese punto, María, es fundamental eso que acaba de decir el padre, porque ese es uno de los principales riesgos de este proceso de paz que se está anunciando. De los acuerdos, Si sobre no hay todo. justicia, pues esto se puede venir al traste. Que es donde los detractores dicen que hay muchas falencias, ¿no? Hay que esperar. William es el más paciente y él explica y todo. ¿Cierto, Y William? hay que darse a la tarea otra vez. Claro la que sí. invitación Yo de explico, estudiar. sí. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. William,